En principio vamos a ver un poco de las reformas de los sistemas previsionales en el mundo, en la región, cómo están pasando, cuál es su situación actual, cuál es su día a día y su problemática para luego sí pasar a situarnos en nuestra caja notarial. Por eso es que como primera imagen queríamos reflejar los diferentes sistemas jubilatorios del mundo y vemos una primera frase, algo que seguramente todos nosotros, todos ustedes, la hayan escuchado una cantidad de veces, la hayan escuchado, la hayan leído, y es algo que día a día nos es cada vez más familiar. Y es que la expectativa de vida va en aumento en el mundo y nuestro país no está ajeno a esa realidad. Eso es una gran realidad. No está ajeno, evidentemente que la expectativa de vida se acompasa y acompaña fundamentalmente a los países desarrollados. Aquellos países más desarrollados son los que logran niveles de vida creciendo y mayores. Pero bueno, algo de eso, y fundamentalmente en ese punto el Uruguay lo tiene. El Uruguay no está ajeno a eso y desde hace años que nosotros estamos escuchando y lo estamos percibiendo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todo el entorno que nos rodea, que la expectativa de vida viene en aumento, notoriamente viene en aumento desde hace años. No es lo mismo la expectativa de vida que teníamos en el siglo pasado que la que tenemos hoy. Y evidentemente que si nosotros extrapolamos esa expectativa de vida desde una óptica, desde un enfoque de cualquier sistema previsional, evidentemente que esas previsiones deben cambiar, deben adecuarse, deben adaptarse a los años y a esta realidad. El siglo pasado la expectativa de vida era una, rondaba, si se quiere, el entorno de los 70 años. Actualmente supera ampliamente los 80 años, sin lugar a dudas de que eso es algo muy bueno, es una noticia fantástica para todos nosotros, ¿verdad? Pero también no hay que perder de vista, si nosotros nos posicionamos del otro lado, de cualquier sistema previsional del mundo, tiene que tener atención en eso para poder justamente adaptarse y dar cumplimiento a sus objetivos, ¿tá? Para que todos aquellos a lo largo de su vida, y cuanto más mejor, pero los organismos previsionales deben acompañar. Eso a nivel general, a nivel social. Si nosotros eso lo focalizamos y lo traemos a nuestra caja notarial, se puede, si se quiere y si me permiten, hasta profundizar un poquito más. Profundizar en el buen sentido de la palabra, que nosotros debemos atender con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque la población notarial nuestra, fundamentalmente femenina, anda en el entorno de cercano al 80%. Sabemos también que las mujeres sobreviven a los hombres. Entonces, son pequeños factores, pequeños puntos de incidencia que no hacen a la cosa. Simplemente son cuestiones de hoy, del día a día, que bueno, que todos los organismos previsionales y el nuestro en particular debe atender. Como veremos, no hay ningún factor fundamental, no hay ningún factor preponderante. Son varios. Entre todos hacen a que estemos alerta y nos vayamos adaptando. Si nosotros avanzamos, vemos también que, por ejemplo, entre el año 95 y el año 2017, 76 países aumentaron los aportes personales y patronales. 54 países aumentaron la edad de retiro. 67 países ajustaron o redujeron los beneficios. Obviamente que Uruguay está dentro de esas estadísticas. Ni que hablar que sí. Para tener una idea, si se quiere, en América y en la región, solamente 2 países están por debajo de Uruguay en cuanto a la edad de retiro. Nosotros estamos posicionados hoy en 60 años de edad, la edad de retiro. Solamente 2, Brasil y Perú, están por debajo, sabiendo que Brasil está pregonando una reforma urgente, previsional. Bueno, Temer está llevando adelante esa iniciativa, es un tema de Brasil, no nos tenemos que preocupar, simplemente es un dato de la realidad. En América solamente 2 están por debajo nuestro, todos los demás están igual o por encima. Si nosotros esos números, esas estadísticas, las llevamos y nos trasladamos al continente europeo,
son mayores todavía. El promedio de edad de retiro en Europa ronda los 64 años de edad. La mayoría está situada en 64 y 65 años. Por debajo de eso se encuentra Francia con 62 años, pero hay muchos países, por citar algunos solamente, España, Italia, Alemania, Suiza, Noruega, Suecia, están en 67 años. Hay otros con más edad todavía, 68 años si nos referimos al Reino Unido, Hungría, Irlanda. Pero bueno, es el continente europeo y como decía, el promedio es 64. Si nos venimos a la región, ya lo dije, 2 países están por debajo, nosotros estamos en la media y hay muchos que están por encima de nosotros. Evidentemente que nuestros vecinos, ambos, están pregonando una reforma y, sin ir más lejos, el viernes pasado, leyendo la prensa en el diario El País, página 9, en una entrevista que le hacen a nuestro presidente de la República, desde México, él anuncia que el sistema previsional uruguayo va a ser reformado en breve plazo. Obviamente que no dijo cuánto y evidentemente también que entendemos hace referencia a la caja militar, a los cincuentones y algo más, pero está en la agenda del gobierno, es algo que es sabido tanto acá como en la región, como en varios lugares del mundo. Si podemos, avanzamos una más. Y vamos a ver que de lo general que estábamos mirando, vamos a ir cayendo poco a poco en lo que nos interesa. Cómo funciona nuestra caja. Vamos a ver cuáles son nuestras fuentes de financiamiento, cómo se financian las pasividades. Vamos a la primera entonces y decimos que, primero que nada, todos sabemos que nuestra caja notarial no recibe ningún aporte del Estado, ninguno. Todas reciben algún aporte, sea de rentas generales, algunas otras, algo que hacemos todos cotidianamente y quizás hasta sin darnos cuenta, por ejemplo, con el pago del impuesto, del timbre profesional, estamos en parte solventando parte de una caja paraestatal nuestra, pero nosotros, nuestra caja notarial no recibe ningún aporte desde el año 75 a la fecha. Es verdad, sí, que al año siguiente de nuestra creación, en el año 42, hubo un impuesto a cargo de los usuarios de los servicios notariales que fue derogado en el año 75 y desde el 75 a la fecha nosotros nos valemos únicamente por los ingresos, por los aportes nuestros. A raíz de eso es que se financia nuestra caja y evidentemente, como veremos también, por las rentas producidas por nuestras inversiones. Pero son esas nuestros ingresos, por parte del Estado no se recibe nada. Avanzamos, por favor. Vemos a ver cómo se financian las pasividades. Nuestra caja tiene un sistema mixto de reparto y con un componente de capitalización colectiva. Veamos en qué consiste esto. En primera instancia, cuando decimos que es de reparto, no es más ni menos que con aquellos aportes que ingresan a la caja, con esos aportes es que nosotros pagamos los egresos que se pagan por concepto de pasividad. Ingresan aportes, salen los egresos por concepto de pasividad. Ese es el concepto de reparto y el componente de capitalización colectiva es en aquellos años en los cuales los aportes exceden y hay remanentes. Esos remanentes, esos excedentes se vuelcan a las inversiones. Esas inversiones, como veremos más adelante, producirán rentas que también tienen sus propios destinos, pero más que nada como conceptos para compartir con todos ustedes eran qué consistía el sistema mixto de reparto que hoy nos rige. Avanzamos, por favor. Bueno, la gran pregunta, ¿cuál es la situación de nuestra caja hoy? La situación de nuestra caja es que desde hace muchos años, yo siempre pongo como ejemplo que desde hace más de 20 años los ingresos por aportes no cubren los egresos por pasividad. Los otros días, hablando en el directorio con nuestros compañeros, decíamos, sí, si tomamos en cuenta los últimos 30 años, más de la mitad de esos 30 años
no cubrieron los ingresos por aportes para soportar los egresos por concepto de pasividad. Para que vayamos teniendo en cuenta cuál es esa relación, tomando en cuenta, reitero, los últimos 30 años, más de la mitad no pudieron ser cubiertos únicamente por los ingresos, por concepto de aportes. Ustedes se preguntarán, obviamente, ¿y entonces cómo hemos hecho? Por el tema de la renta de las inversiones. El producido de la renta de las inversiones nos ha ayudado a soportar esa compensación, ese excedente que nosotros necesitábamos para cubrir con la renta de las inversiones, es que se ha hecho. Pero eso se ha hecho hasta hace 2 años. Si nosotros vemos los últimos 2 años, ni siquiera con los ingresos por aporte más el total de la renta de las inversiones ha sido suficiente para el pago de los egresos que ha tenido nuestra caja notarial. 2 años anteriores, le sumo este año 2017, ya los números nos indican de que este año tampoco va a ser suficiente todos los ingresos que nosotros tengamos por concepto de aportes para pagarlos, ni siquiera sumando las rentas. Son 2 años, más 3, y seguramente por las proyecciones que se tienen de no adaptarnos, de no modificar, de no ver alguna alternativa para mejorar ese desequilibrio que estamos soportando al día de hoy, es una situación irreversible. ¿Avanzamos una más? Y nos preguntamos si es ese el único problema. Y la respuesta es no. No es ese el único problema. Porque evidentemente que muchas veces la actividad notarial, todos sabemos, tiene altibajos. Hay años buenos, hay años malos. Evidentemente que es así. Han habido muchos años buenos y se ha podido cubrir ese déficit, pero no alcanza con que algunos años sean buenos. Tenemos que tener un promedio y los promedios nos están indicando todo lo contrario. A eso mismo que venimos comentando, podemos agregar también que uno de los grandes problemas que vamos a tener es a mediano y a largo plazo. Y me explico por qué. En la década del 80 hubo lo que nosotros logramos tomar o comentar de la siguiente manera, que es una exponencial cantidad, una explosión en la matrícula notarial. En la década del 80 se recibieron muchos más escribanos que lo normal. Más adelante vamos a ver en gráficas y en números cómo en la década del 80 está muy por encima de la media del resto de los años de vida de la caja notarial. Pero ese es un factor fundamental a tener en cuenta, porque si nosotros decimos que en la década del 80 se recibieron exponencialmente una cantidad muy, pero muy importante de escribanos, esos escribanos ya han cumplido 30 años de actividad, están cumpliendo o van a seguir cumpliendo en los próximos 10, 12 años, o por lo menos los que han cumplido van a seguir configurando esa causal o van a tomar la decisión de pasar a jubilarse. Entonces, ¿a qué punto queremos llegar? Que en los próximos 10, 12 años se va a agravar aún más la situación que tenemos hoy, porque vamos a tener que hacer frente a esa explosión en la matrícula notarial que se dio en la década del 80. Eso, ni más ni menos, vemos reflejado que si nosotros no tomamos ningún tipo de medida, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados hoy, en el año 2040, más precisamente entre el 38 y el 40, la caja notarial quiebra. Es la realidad. Si nosotros no hacemos nada, la caja tiene patrimonio, tiene mal llamada espalda para soportar hasta el 2040. Si nosotros no hiciéramos nada, cosa que no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Nosotros creo que tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de tomar medidas hoy, de adaptarnos a los nuevos tiempos hoy para prevenir y prever esas situaciones futuras que necesariamente y en base a estudios sólidos que se han realizado van a suceder y que nadie de nosotros, quienes estamos acá, seguramente quiere que suceda.
porque la historia que vimos en el video primero de 76 años, esa misma historia queremos que se repita dentro de 80 años más, cuando futuras generaciones puedan tener la misma posibilidad que todos nosotros tuvimos. Una más, por favor. Si nosotros nos preguntamos el porqué de esas razones, evidentemente que vamos a ver que han habido mayores egresos, menores ingresos, que son los factores desencadenantes que nos convocan para el día de hoy. Vayamos al primero, mayores egresos, y ahí vemos, como veníamos diciendo, que se deben pagar pasividades por más tiempo que el previsto. Es lo que decíamos al comienzo, ¿tá? La expectativa de vida. La expectativa de vida va en aumento. Si antes se tenían que pagar pasividades por 10, 12 o más años, hoy se tienen que pagar pasividades por más, van acompasadas a la expectativa de vida que ha aumentado. Veremos si en adelante que superan los 15, 16 y 17 años en promedio, en comparación con la década del 2000. Pero bueno, la expectativa de vida llegó para quedarse y es un elemento fundamental que todos nosotros debemos atender. No es solamente eso. Se deben pagar mayor número de pasividades y era eso lo que me refería recientemente cuando comentaba que en la década del 80 hubo una explosión en la matrícula notarial y bueno, todos ellos están configurando la causal en esta década y en los próximos años van a ser opción con justo derecho que les corresponde. Como otro punto más también a tener en cuenta, vemos que en los últimos 10 años el IMS, el índice medio de salarios, ha tenido una elevación, si se quiere, importante, la cual la caja debe preverla, debe tener esa previsión que evidentemente es como un factor exógeno a la caja que no lo podemos manejar por sí debemos tomarlo en consideración, afrontarlo y considerarlo para poder amortiguar ese incremento de la mejor manera. Pero seguimos a la siguiente imagen y vemos lo que comentábamos en cuanto a la duración de las jubilaciones. Vemos la línea verde como desde el año 2000 ha ido en aumento, pasando los 16 años, después tuvo un descenso brusco hasta seguir elevándose hasta los 18. Entre idas y venidas, estamos hoy posicionados en el entorno entre los 17 años y un poco más, que es eso. Evidentemente, en el año 2000 estaba en un poco más de 12 años. La siguiente es también una de las imágenes que comentábamos anteriormente. Vemos la tasa de crecimiento de la cantidad de escribanos. En la década del 70 se situaba en el 2,7%. En la década del 80, en verde se ve cómo crece y llega al 7% para descender en la década del 90 al 3,2%, descender un poco más en el 2000 al 1,2%. Pero ven notoriamente como en la década del 80 hubo realmente una explosión en la matrícula muy por encima de la media. Seguimos. Esta es otra gráfica en la cual, vemos el ajuste de las pasividades que también referenciábamos recién. En la línea roja vemos cómo se ajustan las pasividades por el índice medio de salarios, la línea azul por el IPC. Vemos cómo nos demuestra la gráfica. Seguimos. Hablábamos recién de los mayores egresos que estábamos teniendo. Veamos ahora los menores ingresos. Los menores ingresos es lo que día a día comprobamos nosotros con nuestra actividad notarial, ni más ni menos. La actividad notarial está en baja. Todos individualmente sabemos cómo nos manejamos, tenemos meses buenos, meses malos, medianos, años mejores que otros, pero promedialmente la caja toma los valores anuales y en los últimos años se ha notado un franco descenso, lo cual evidentemente todos deseamos que se revierta por el bien individual de cada uno de ustedes y de nosotros y de la caja también, pero es una realidad que nos afecta a nivel país. Avanzamos un poco más. Vemos en esta gráfica la comparativa en cuanto es la recaudación notarial y el Producto Bruto Interno. En la línea azul
vemos la línea del Montepío, vemos sí cómo bruscamente se eleva en el año 2007, coincidentemente con la reforma tributaria, donde hubo realmente un ingreso importante por concepto de aportes, para luego descender también bruscamente, subir, y en los últimos años se está comportando en un franco descenso si la comparamos con el PBI. Avanzamos una más. En esta imagen vemos bueno, cómo se comportan las pasividades, si la tenemos en cuenta en función de la recaudación de la caja notarial. En la línea roja vemos cómo se está comportando las pasividades, que vienen lento pero en un aumento sostenido, y bienvenido que eso suceda. La recaudación de la caja querríamos que acompañara, pero no es lo mismo, hay una brecha importante entre ambas, como ustedes bien pueden apreciar. Seguimos una más. Y nos preguntamos qué se ha hecho, qué hemos hecho en este contexto. Todos los factores que veníamos comentando, todos los que venimos mostrando en las diferentes imágenes, se han ido consolidando como rasgos permanentes. Hablamos de la expectativa de vida, hablamos de los últimos años, el IMS, hablamos también de la merma que tenemos en nuestra actividad notarial. Son todos factores que directamente la caja no puede incidir. Simplemente uno tiene que acompañarlos y adecuarse y tomar fundamentalmente las medidas necesarias para estar alertas. En ese sentido, todos los directorios, y al principio hacía un agradecimiento a todos aquellos profesionales, escribanos, abogados, contadores, técnicos, que han trabajado desinteresadamente durante todos estos años. Desde el año 2013 es que se viene trabajando, porque desde esa época es que se ha detectado que esto que hoy estamos presentando era muy probable de que pudiera suceder. Los estudios todos han sido coincidentes en esto que estamos presentando hoy, pero también corresponde decir y resaltar que todos quienes han estado trabajando desinteresadamente lo han hecho con suma responsabilidad y con un espíritu previsor. Las medidas que se presentan, como dice el gráfico, no son ni más ni menos que parte del estudio que durante estos últimos años se han venido realizando y trabajando. Avanzamos. Bueno. ¿Por qué anticiparnos? Yo creo que esto es fundamental. Es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Creo que hasta en el día a día de cada uno de nosotros, el anticiparnos, el conocer qué es lo que va a suceder mañana, el conocer qué es lo que va a suceder dentro de 20 años, nos va a ayudar a tomar las mejores medidas. Nos va a ayudar por lo menos a determinar y a que esas medidas puedan adoptarse de una forma más gradual, que se puedan adoptar con un estudio mucho más profundo. El anticiparnos a algo siempre nos va a tener mejor preparados que el quedarnos a la espera de que suceda y después reaccionar, que es lo que no se quiere. Nosotros queremos anticiparnos sabiendo qué es lo que vamos a tener dentro de 20 años. No nos queremos quedar, como comentábamos, de brazos cruzados esperando a que nos llegue, de ninguna manera. Por eso es que lo estamos convocando a ustedes, por eso que hemos convocado a otros colegas y vamos a seguir charlando, conversando y escuchándolos a todos para que este proyecto sea el mejor o el más viable posible o que hoy en día nosotros podamos presentar. Evidentemente que ahí se marcan algunas ventajas, 3 ventajas, menores costos, ni que hablar. Si nosotros sabemos qué es lo que nos depara, vamos a prepararnos con tiempo suficiente y de la manera tal de poder abaratar esos costos. La gradualidad, ni que hablar. Que nosotros tengamos un escenario futuro que atender dentro de 20 años y que ese escenario lo tengamos el mes que viene o el año que viene, las reacciones que nosotros podamos tener van a ser bien diferentes. Hablando con el ministro, hablando con gente que realmente nos ha asesorado
y realmente tiene un expertise importantísimo en este tema, y nos decía, la mayor reforma que sufrió el país en el ámbito previsional fue de 5 años. Nosotros estamos estudiando algo de acá a 20 años. Por eso la importancia, y les pido, en un momento, ustedes se proyecten de acá a 20 años, porque las decisiones que estamos tomando hoy van a repercutir fundamentalmente y en su totalidad dentro de 20 años. Y la gradualidad, la transición que podamos tener va a ser, o intentamos que sea, lo más leve, lo más gradual, lo menos perjudicial a cada uno de todos nosotros. Soluciones a medida. Esta solución que estamos proponiendo la hacemos nosotros. Esta solución la hacen los escribanos. La caja la fundaron escribanos, para escribanos. Este proyecto de reforma lo hacen los escribanos para los escribanos. Nadie nos está imponiendo nada. Remarco, nadie nos está imponiendo nada. Lo estamos haciendo nosotros. Esto es un proyecto de reforma que lo estamos discutiendo entre nosotros. No fue presentado en ningún ámbito. Pretendemos sí hacerlo el año que viene. Pero que podamos tomar estas soluciones a medida es porque las tomamos nosotros y no que nos impongan porque no tenemos más remedio o porque la situación es tan acuciante de que tenemos que, pedir auxilio a otros. Es importante tener en cuenta. Y no son los únicos factores, realmente, estos no lo son. ¿Tá? La realidad, como dice la imagen, es dinámica y la seguridad social debe adaptarse a esos cambios, adoptando una actitud previsora profundamente responsable. Es lo que intentamos, modestamente es lo que intentamos y deseamos. Esperemos cumplirlo. Avanzamos. En síntesis, aunque no pueda actuar ante los factores exógenos, nuestra caja debe reaccionar mostrando ser flexible y adaptable a una realidad dinámica. Es lo que venimos diciendo desde la primera imagen. Debemos adaptarnos a los tiempos que corren. Nuestra caja fue fundada en el año 1941. No es la misma realidad, si bien ha tenido modificaciones a lo largo de la historia. Estamos en el 2017 y estamos pensando en una caja de acá a 20 años. Seguimos. La estrategia. Evidentemente que para adoptar cualquier tipo de estrategia debemos primero conocer el problema, primero conocernos, primero saber dónde estamos parados para poder adoptar las mejores soluciones. Y en ese sentido creo que la imagen esa lo refleja muy claramente. Ante una situación de desequilibrio, que es la que estamos atravesando, la solución es ir hacia un equilibrio de nuestro sistema, buscando que en el medio esa transición sea lo menos afectada o lo menos posible a los afiliados. Lo leo, partir de un sistema desequilibrado, generar otro equilibrado y establecer una transición entre ambos que afecte lo menos posible a los afiliados. Hablábamos de gradualidad, evidentemente, transición, 20 años, es lo que queremos. Se han manejado otros plazos, se han manejado 25 años. Si decimos que en 20 años estamos en una situación no deseada, no podemos plantearnos una transición de 25, pero perfectamente podríamos tener una transición de 15 años, de 10 años. Bueno, hemos sopesado una y otra y entendemos, este directorio entiende que una transición de 20 años es hoy la más adecuada, sabiendo que en 15 o 10 años la situación financiera de la caja va a mejorar muchísimo más. Pero también nosotros tenemos que sopesar la situación individual de cada uno de los afiliados. Y en ese sentido, posicionándonos como afiliados, decimos y hemos resuelto que la transición mayor es la deseada, para que esa gradualidad entre el actual ley y la futura sea lo más gradual y lo más lejana en el tiempo. Avanzamos. Bueno,
también quizás seguramente todos ustedes sepan cómo se calcula una jubilación, pero brevemente vamos a ir viendo los porcentajes sobre la base de cálculo y el porcentaje, vamos a ver cada una de ellas. Avanzamos. Y bueno, para decirlo en términos sencillos, aplicando un porcentaje a una base de cálculo, seguimos una más para ver lo que nosotros llamamos sueldo básico jubilatorio, que es el promedio actualizado de los ingresos brutos. Es el promedio actualizado de los mejores 30 años de los ingresos brutos. ¿Tá? Los mejores 30 años son los que se consideran. Sabemos perfectamente que los primeros años nuestros de habernos recibido son los de más dificultad, los de mayor dificultad. Después, evidentemente, tenemos una mejoría y al final puede que se note algún descenso. Por eso es que, bueno, se toman los mejores 30 años de los ingresos brutos. Avanzamos una más. Y vemos lo que denominamos tasa de reemplazo, y el porcentaje y qué es lo que se toma en cuenta para determinar la tasa de reemplazo. Para determinar esa tasa de reemplazo hay dos factores que inciden: la edad de retiro y la actividad acreditada. ¿Tá? Evidentemente que a mayor edad de retiro, mayor tasa de reemplazo tendremos, porque tendremos bonificaciones por encima del mínimo exigido. Lo mismo sucede con la actividad acreditada, que hoy están en 60 años de edad, 30 de actividad acreditada, pero cuanto más años tengamos en uno y otro, inciden, como vamos a ver a continuación, en cuanto a que los porcentajes tengan incrementos que van a elevar esa tasa de reemplazo. Avanzamos. ¿Cuáles son las características del proyecto? Pasamos a continuación a decir. Primero que nada, lo decimos claramente, quienes hayan configurado causal jubilatoria por la actual ley, la 17437, no quedarán comprendidos en la reforma. Ni más ni menos, se dice, los derechos adquiridos se respetan. Quienes hayan configurado causal la tendrán, esos derechos, evidentemente, está de más decirlo, van a ser respetados en su totalidad. Avanzamos. Y acá vemos lo que estamos comentando. ¿Qué puede suceder? Jubilarse después de la transición de 20 años. Actualmente, la edad promedio de retiro de nuestra caja es de 63 años. Ese es el promedio. ¿Tá? Decíamos recién que la ley actual prevé una edad de retiro de 60 años y 30 años de servicio. Lo que está proyectado es trasladar esos 60 años a 65 y los 30 años de servicio a 35 años, dentro de 20 años. ¿Tá? Dentro de 20 años, como vamos a ver en el periodo de transición, ahora vamos a ver la gráfica, pero esto en su totalidad comenzará a regir luego de transcurridos los 20 años. Avanzamos. Y acá decimos que, bueno, no obstante los afiliados tengan la posibilidad de jubilarse a los 60 años, porque una vez entrada en vigencia la futura ley, también tendrán la posibilidad de jubilarse como hoy con 60 años, o con 30 años, con 60 años de edad y 35 de servicios, o a la inversa también, que puedan jubilarse con 30 años de edad y 65, con 30 años de actividad y 65 años de edad. Acá lo vemos mejor reflejado en la imagen y decimos la edad normal, 65 años, la actividad acreditada de 35 significará una tasa de reemplazo del 50%, la anticipada edad mínima de 60 con una actividad acreditada de 35 va a equivaler a un 40% la tasa de reemplazo, y a la edad normal con actividad mínima, esto es 65 años de edad, 30 años de actividad acreditada, tendrá una tasa de reemplazo de 45%. Avanzamos una más. Lo que les comentaba, cuantos más años de edad tengamos, cuantos más años de actividad tengamos, va a ser bonificado, si se quiere, esa tasa de reemplazo. Y decimos que en edad mayor a 65 años se tendrá una mejora de 3% por cada año con un máximo de 10 años.
y una actividad superior a 35 años a los 65 años de edad, tendrá una mejora del 1.2% por cada año con un máximo de 5 años. Seguimos. ¿Qué implica jubilarse durante la transición? Acá la tasa de reemplazo, las tasas de reemplazo de la jubilación normal, esto es a los 65 años. Acá en esta imagen vemos a una edad de 65 años con 35 años de servicio, tendremos una deducción del 0,75% por año. Manejamos algunos ejemplos. En el año 3 habrá una deducción de 2,25, en el año 10, 7,50, en el año 15, 11,25, hasta llegar al año 20 con 15% de deducción. Seguimos. En esta imagen vemos la jubilación anticipada, la tasa de reemplazo como opera a la edad de 60 años con 35 años de servicio. Acá por cada año operará una deducción de 0,63. Para manejar los mismos ejemplos, en el año 3 operará una deducción de 1,88, en el año 10 una 6,25, en el año 15 9,38, hasta llegar al año 20 con 12,50. Seguimos. Acá está un poco más explicitado durante el periodo de transición. Acá las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Acá decimos que el aumento de exigencia de servicios acreditados en jubilaciones anticipadas, esto es 60 años durante la transición, vemos que nos posicionamos durante el periodo de transición. Del año 1 al año 4 se van a requerir 31 años de acreditados de servicio. Del año 5 al año 8, durante el periodo de transición, serán necesarios 32 años de actividad acreditada. Del año 9 al 12, 33. Del año 13 al año 16, 34 años. Y del año 17 en más, 35 años de actividad acreditada. Seguimos. Bueno, vamos a ver en esta imagen las contribuciones para el financiamiento del sistema. ¿Cuáles son las previsiones que tenemos para asegurar la viabilidad del sistema? Y en principio son 3. El aumento de la aportación de los activos, las vamos a ver cada una en detalle y en particular, una contribución de los pasivos y un impuesto con cargo a los usuarios de los servicios notariales. Vamos a la primera. Contribución de afiliados activos, escribanos y empleados. Todos sabemos que hoy todos aportamos una tasa de 15.5%. La tasa está previsto a que se eleve a 17,5 a partir de la vigencia de la nueva ley. Esto es lo que está previsto en principio. También se ha manejado de llevarla desde un inicio al 18,5. En principio manejamos 2 puntos, elevarla a 17,5, pero también quiero comentarles de que hemos estado manejando 18,5% desde el comienzo. Y en el punto 2 vemos que dice que la tasa de aportación variará entre 17,5 y 19,5 de acuerdo a los resultados. La tasa va a ser flexible si nosotros tomamos en cuenta periodos de 5 años, en los cuales 3 años consecutivos arrojar en déficit, se incrementará automáticamente en 0,5. O en periodos de 5 años, 3 años alternados de déficit, se va a aumentar en un 0,5 automáticamente. De la misma manera que si en periodos de 5 años hay 3 consecutivos con superávit, se va a reducir en 0,5, o dentro de esos 5 años, con 3 años alternos con superávit, se va a reducir en 0,5. Siempre teniendo en cuenta una tasa mínima del 17,5 y una máxima del 19,5. Nunca va a sobrepasar ni el máximo previsto de 19,5 ni el mínimo de 17,5. En el punto 3 dice que la variación de la tasa de aportación será automática en función de parámetros objetivos. Decimos que no va a depender de una resolución de directorio.
Vamos a establecerlo por números automáticos que arrojen superávit o déficit y automáticamente se incrementará o reducirá en el 0,5 que acabo de comentarles. Seguimos. La contribución de los pasivos, tanto los jubilados como los pensionistas tendrán una tasa equivalente al 2% del monto actual. Bueno, eso es una contribución solidaria de los pasivos del 2% adicional a lo que hoy están contribuyendo. Avanzamos. El punto 3 que mencionábamos al principio es la contribución de los usuarios y en este caso se va a solicitar una constitución de un tributo similar al establecido en la primera ley de la Caja, que habíamos dicho que en el año 42 hasta el año 75 operó un impuesto a cargo de los usuarios. Bueno, se va a implementar se están estudiando los mecanismos, evidentemente que sea cual fuere la decisión a tomar, no va a implicar o no se pretende que sean montos elevados y también que no impacten en la demanda de los servicios profesionales. Son parámetros a tener en cuenta, no está decidido, se maneja a vía de ejemplo, por ejemplo, un adicional a la tasa registral de entre 100 y 150 pesos como tasa adicional registral. De lo producido de ese nuevo impuesto, abajo decimos que parte de esa recaudación se va a destinar a un subsidio por maternidad que hoy la Caja Notarial no lo tiene. Para todas las escribanas, bueno, que tengan esa oportunidad, van a tener el derecho en un futuro de hacer uso de subsidio por maternidad. Evidentemente que con este impuesto vamos a financiar ese subsidio por maternidad. Sin financiamiento no se crea. Estamos buscando justamente que parte de lo producido sea destinado al subsidio por maternidad. Lo restante y lo grueso va a ser volcado al fondo IBS. Seguimos. En suma, el directorio ha aprobado pautas generales que ha trasladado ya a la Asociación de Escribanos del Uruguay, ha trasladado al Ministerio de Trabajo, ha trasladado a la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Nos hemos reunido también con la comisión directiva de la asociación y la comisión de Interior, representada por todos los presidentes de las filiales del Interior, y le hemos presentado este mismo proyecto que hoy estamos presentándoles a todos ustedes. Al día de la fecha, el Ministerio de Trabajo ha designado un equipo de trabajo, la Caja ha hecho lo mismo y ya han tenido oportunidad de reunirse una vez y está previsto que en breve se vuelvan a reunir para seguir intercambiando ideas y conceptos, ir mejorando esto que hoy estamos planteando. Se prevén aspectos a considerar en función de planteos de Poder Ejecutivo y afiliados. Y eso es porque estas instancias y del intercambio que tengamos hoy y de acá en un futuro puedan ser mejoradas algunas cuestiones. Esto es un proyecto que tenemos, que estamos presentando hoy a ustedes. Es perfectamente mejorable y de eso se trata. Como no es una iniciativa privativa de la Caja Notarial, decimos que nosotros lo vamos a elevar al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo hará lo propio al Legislativo y como conclusión de ello se aprobará, pero no es resorte exclusivo nuestro, sino que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Además de lo mencionado, hay algunas medidas complementarias que aún están siendo analizadas por el directorio, como por ejemplo la edad mínima dentro de 20 años, la afiliación de empleados en el futuro, son algunas de las medidas, puede que sean contempladas o no, simplemente hay más de lo que está previsto, por ejemplo esas dos. También la Caja tiene la facultad, que se comentaba recientemente, para proponer las reformas legales que la experiencia aconseja como necesarias o convenientes. Pero los proyectos de ley de seguridad social
son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, conforme lo está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 86. El último punto decimos que mantendrán los derechos jubilatorios quienes los hayan configurado antes de la vigencia de nuestra ley. También ya lo comentamos, esto significa que todos los derechos adquiridos hasta la vigencia de la ley se mantendrán, serán respetados en su totalidad. Pasamos a la última imagen y decimos que desde sus orígenes nuestra caja se caracterizó por realizar una administración responsable que asegurara su viabilidad financiera, lo que se garantizó mediante el esfuerzo de sus afiliados y una prudente administración. Esta vez no será la excepción. Por nosotros y por los que vienen debemos anticiparnos,